Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Dios les bendiga, iglesia, Jesús Roca de Salvación, y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan. La paz de Dios. Atenderemos a la palabra de Dios y veremos, hermanos, un tema especial y hermoso, porque nos habla de la esencia, de ese olor, hermanos, de ese olor, de ese aroma del triunfo, hermanos, de los hijos de Dios. Nosotros somos aroma grato a Dios. Más sin en cambio, hermanos, hay personas que son aroma de muerte. ¿Por qué situación? Porque su alma, hermanos, perece, porque están lejos de Dios. Por lo que nosotros, hermanos, que le conocemos, que le hemos experimentado, que hemos leído su palabra, no solamente sabemos que existe, sino tenemos una relación con Dios mediante el vínculo perfecto, hermanos, de estos medios de gracia y el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Por su gracia, por su amor, por su bondad. Hermanos, nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios debemos de purificar nuestros corazones para hacer ese olor fragante, hermanos, que sube hasta su presencia, que sube hasta su trono excelso. Por ejemplo, observamos que a través del viento se desplaza así la luz, pero también nos ha tocado en algunas ocasiones que estamos tal vez en el campo y empezamos a oler ese aroma a tierra mojada y sabemos que viene la lluvia. Entonces vemos también que el viento desplaza los aromas. Hermanos, nosotros sabemos estos olores pueden ser buenos, malos, ricos, apetecibles, pero también hay olores que no son gratos. Y entonces vemos, hermanos, cómo en la palabra de Dios, en la figura de Noé, nos trasladamos al Antiguo Testamento después de que sucedió el diluvio. Vemos, hermanos, que vino un juicio sobre las personas, vino un juicio sobre aquella humanidad, sobre los seres vivos que se habían apartado de Dios, que se habían contaminado, que habían sido corrompidos. Ellos tuvieron la oportunidad de oír el mensaje, de oír el voz de salvación que había de parte de Noé y que subieran al arca. No lo hicieron, mas sin en cambio se rieron de Noé. ¿Qué pasó? Ellos se quedaron fuera porque la puerta fue cerrada y entonces empezó a llover y cayó lluvia, hermanos, y entonces vino esa negación y ellos perecieron. ¿Qué vemos después del diluvio? Después del diluvio, hermanos, Noé levantó un altar a Dios y ofreció un sacrificio, el cual, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, dice que fue un olor fragante delante de Dios. Pues dice la Escritura en Génesis 8, 20-21, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces vemos, hermanos, que las bestias, los animales, las personas, aquellas que se encontraban lejos de Dios, aquellos que no reconocieron esa voz de salvación, entonces, hermanos, ellos estaban ahogados. Podemos ver en la tierra entonces que había un olor a muerte, un olor a descomposición, hermanos. Más sin en cambio, leímos la Escritura que Dios percibió un olor grato, percibió Él el olor del holocausto. En medio de esa descomposición, Él, hasta su trono excelso, identificó esa fragancia agradable a nuestro Dios. Vemos entonces a través del Antiguo Testamento que los sacrificios, hermanos, se hacían, por ejemplo, en el tabernáculo, se hicieron después en el templo. Y hermanos, vemos cómo Dios llenaba su presencia, hermanos, ese lugar. Lo podemos ver como lo experimentó Salomón en el segundo libro de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces vemos, hermanos, que hay un olor fragante, un olor que sube a la presencia de Dios, y la respuesta de Dios es dar su presencia. Pero vemos entonces también en el Antiguo Testamento que hay olores no gratos. Por ejemplo, cuando vemos la ofrenda del sacrificio que realizaron los hijos de Aarón,
Hubo en esa ofrenda olor a muerte, hermanos. Y eso es distante a lo que Dios le agradaba. Pues vemos en Levíticos 10 del 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Vemos entonces que hubo un olor no agradable a Dios y como consecuencia hubo muerte. A diferencia del holocausto que ofreció Noé, a diferencia del sacrificio que ofreció Salomón, donde con Noé se agradó Jehová y con Salomón la presencia llenó el lugar, ahora vemos en este sacrificio no agradable a Dios que hubo muerte para los hijos de Aarón. ¿Qué pasa? Hoy no hacemos sacrificios de animales. Pero entendemos, hermanos, que nosotros somos una ofrenda viva delante de Dios. Somos cada uno, hermanos, como un holocausto, una ofrenda encendida para Dios, donde debe, hermanos, de salir de nosotros un olor fragante que llene el trono de Dios. Al ofrecernos de forma voluntaria como un sacrificio a Dios, hermanos, los hombres y las mujeres, nosotros tratamos en ese sacrificio vivo de hacer su voluntad, la cual se ve reflejada o la cual es manifiesta en su palabra. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Tan solo conocer su palabra, hermanos, leerla, escudriñarla y pedirle a Dios que produzca en nosotros el querer como el hacer. Hermanos, no es solamente saber que Dios existe, sino tener un trato directo con Él a través del vínculo perfecto, hermanos, que es el Espíritu Santo, que nos une, hermanos, por esa gracia infinita. Hermanos, podemos ver entonces que la mejor fragancia que ha llegado al trono de Dios también es el sacrificio hecho de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, esto lo narra o lo expresa el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su consentimiento. El sacrificio de Cristo, lo vemos, hermanos, Él se ofreció de una forma voluntaria, pues dice la Escritura en el Evangelio de Juan 15:3, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Ahí, hermanos, en el monte del Gólgota hizo el más sublime altar, en donde las palabras que dijo en ese momento han simbrado nuestros corazones y también, hermanos, han retumbado en los corazones y los pensamientos de la humanidad. Ahí, hermanos, en su propiciación, hermanos, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, Él desprendió un olor fragante, un olor grato a Dios, pues dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así, hermanos, como lo hizo el Maestro, cada uno de nosotros podemos ofrecer olor fragante que llegue hasta su presencia, hermanos, a través de vidas entregadas y con toda seguridad decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en semejanza de Cristo, hermanos, porque estamos en Cristo, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, podemos producir, podemos emitir, hermanos, olor a vida, siendo, hermanos, un sacrificio vivo, ese sacrificio que quiere el Padre.
Cada uno de nosotros podemos exteriorizar lo que el aroma, hermanos, que llevamos dentro, a través de las buenas acciones, a través del mismo testimonio, hermanos. Acciones que trasciendan, como lo hizo María, hermana de Lázaro, pues se menciona en el Evangelio, hermanos, de Juan, capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos, acciones que permitan, hermanos, desprendernos de lo que tenemos. María dio un perfume de gran precio. Hay quienes inclusive les cuesta trabajo ofrendar o desprenderse para la bendición. Hay quienes inclusive, hermanos, sabiendo, por ejemplo, la bendición del diezmo, no lo pueden hacer. Sabiendo, hermanos, y teniendo el conocimiento y la bendición de que Dios multiplica, hermanos, porque Él nos da la seguridad, Él nos da la confianza, hermanos, de que Él es nuestro proveedor. Y podemos decir nosotros, hermanos, también como lo hizo el pueblo de Dios: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, eso te damos. Hermanos, nosotros tenemos, hermanos, que desprender ese olor fragante. Puede costar o no. Puede ser, hermanos, una acción, un testimonio, algo, hermanos, que nos haga notar como hijos de Dios, algo, hermanos, que la sociedad vea, hermanos, que nosotros podemos ayudarles, un olor, hermanos, que dé confianza, un aroma, hermanos, que les dé satisfacción. Limpiemos entonces nuestras conciencias, acerquémonos, hermanos, como lo expresa Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, también habla el mismo Santiago: pecadores de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos entonces una gran labor interna en cada uno de nosotros. Pues lidiamos, hermanos, una batalla a diario, sabiendo, hermanos, que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y Dios no puede ser engañado. Hay en cada uno de nosotros responsabilidad. Hay en cada uno de nosotros, hermanos, la necesidad de ser purificados, hermanos, de ser purificadas nuestras almas, nuestras conciencias. Hay muchas cosas que hace cierto el Espíritu Santo, pero, hermanos, otras debemos de hacerlas nosotros. Reflexionemos en lo que debemos de quitar, hermanos, en lo que debemos de desechar de nuestras vidas. Eso, hermanos, que puede producir un aroma no grato, hermanos. Eso que puede producir un aroma a muerte. Cada uno de nosotros debemos de reflexionar: ¿cómo huele vuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. ¿Quién de nosotros, hermanos, puede ponerse de pie y decirle a Dios: examíname, oh Dios? Primero, examinémonos nosotros, para, hermanos, poder ser hallados gratos delante de Dios. Hermanos, Dios requiere, Dios busca, Dios, hermanos, se agrada de ese aroma de victoria que se debe de manifestar, hermanos, de acuerdo, hermanos, a nuestra vida en consagración, en santificación delante de Jehová. Dios desea a cada uno de nosotros que seamos olor fragante, que llenemos, hermanos, nuestras vidas de esa esencia del triunfo de Cristo que venció a la muerte. Y, hermanos, en esa manifestación gloriosa, en ese triunfo de Cristo sobre la muerte, dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda la rodilla de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Ese mismo aroma de Cristo, hermanos, debemos de reflejarlo nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos de entregarnos a Dios en cuerpo y alma.
para que nuestras vidas, hermanos, sean esa fragancia que suba hasta el trono excelso de Dios y además pueda ser percibido por nuestros semejantes en la casa, en el trabajo, con los vecinos, a fin, hermanos, de vivir en victoria hasta su gloriosa venida. ¿Qué debemos hacer? Es tiempo, hermanos, de que podamos agradarle a Dios en acciones correctas, en pensamientos correctos, en vidas ordenadas. El tiempo es difícil y en la sociedad y en el mundo se despide un aroma a muerte. Mas sin en cambio, hermanos, en todo esta situación adversa de muerte, también, hermanos, que pueda, hermanos, en la tierra, que pueda, hermanos, en México, subir un aroma fragante a Dios, vidas que sean sacrificadas en sacrificio vivo delante de Dios. Vamos a orar. Oremos, hermanos, y pidámosle a Dios que nos dé la capacidad, que nos dé la visión, hermanos, para hacer ese aroma, ese perfume, que purifiquemos nuestras vidas. Así como usted, hermano, hermana, que se asea para oler bien, para oler rico. Así, hermano, hermana, purifique su corazón, su vida, para que usted huela bien, huela rico, sea un olor grato a Dios, su vida, su corazón. Oremos al Señor. Señor y Dios, te pedimos en este día que puedas bendecirnos con tu presencia. Es cierto, en el mundo, por tantas situaciones, por la pandemia misma, se está oliendo un olor a muerte. Pero dentro de este olor, permite que haya hombres y mujeres que podamos presentarnos delante de ti como una ofrenda, como un sacrificio vivo, y que puedas tener, oh Dios, de nosotros ese olor fragante. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a tener esa confianza, esa esperanza, oh Dios, en tu palabra, en tu promesa real. Oh Dios, ayúdanos. No permitas que nos confiemos, porque tú te agradas de la obediencia, te agradas de la sujeción, te agradas de la fe. Y tú, oh Dios, a manos llenas, tú nos puedes bendecir y abrir la ventana de los cielos y derramar tu bendición sobre nuestras vidas. Te pido, oh Dios, por cada familia, bendícenos. Bendícenos con tu gracia, con tu amor, con tu bondad. Permite, oh Dios, que las familias, que cada familia podamos despedir ese olor grato delante de ti. Quita, Señor, quita esos olores diferentes, esos olores de pecado, esos olores de conciencias intranquilas, esos olores de maldad. Quítalos, Señor, y permite, oh Dios, que nuestra vida pueda ser fragante delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Sigamos orando, meditando en la palabra de Dios. Leamos la Escritura, hermanos. Leamos la Escritura, estemos orando, para que Dios, hermanos, pueda seguirnos bendiciendo y tratando con su presencia en nuestro espíritu. Y cada uno de nuestros corazones no se enfríe, sino antes se mantenga en un estilo de vida como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Declaramos el libro de los Salmos número 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. La paz de Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos
y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.